El ser humano siempre ha buscado tierra firme para establecerse y prosperar. Pero existen pueblos ancestrales, como los suros y los bayao, que impulsados por su fascinación por el agua, encontraron su hogar soñado. Agua. La inmensa tierra. El agua es la fuente de la vida. Está en todas partes y adopta toda clase de formas. Mares y océanos, ríos y lagos, y glaciares e icebergs. Cubre el 70% de la superficie de la Tierra y fue el elemento mágico en el que surgió la vida. Todos los seres del planeta dependemos de ella. El lago Titicaca es uno de los más antiguos de la Tierra. Se formó hace 3 millones de años y es el mayor lago de agua dulce de Sudamérica y el lago navegable más alto del mundo. Sus hermosas aguas se extienden entre Perú y Bolivia. Y son el insólito hogar de un carismático pueblo. Los suros se tomaron al pie de la letra la máxima de convivir con la naturaleza. Y en lugar de asentarse junto al lago Titicaca, decidieron vivir sobre él. Carlos es un descendiente directo de los primeros huros y un apasionado estudioso de su cultura. Ahora vive en Puno, una ciudad peruana bañada por el lago, y trabaja como guía turístico, compartiendo sus conocimientos sobre el pasado de su pueblo. Los suros vendría a ser una civilización muy antigua que data desde los tiempos pre-incaicos, ¿no? Estamos hablando de los años 800. Los suros vienen a ser los hombres más antiguos que tiene Sudamérica. Estamos hablando de los hombres de los Arawak. Los Arawak son un pequeño grupo que vendrían a ser como los nómades, los más antiguos que vienen aquí, que venían de pesca, de caza, donde había abundancia la pesca o la caza, ahí es donde se quedaban. Estas singulares islas flotantes son artificiales. Los primeros suros iniciaron su construcción para poder desplazarse al detectar una amenaza y ponerse a salvo de sus enemigos. En el lago Titicaca hay casi 80 islas de diferentes tamaños. Las más pequeñas albergan a 2 o 3 familias, mientras que las más grandes acogen hasta 10. Más de 2.300 grupos familiares habitan estas límpidas aguas. Los suros construyen sus casas y las propias islas utilizando los recursos que les proporciona el lago, en especial la totora, una planta acuática herbácea que forma densos matorrales pantanosos y que es el componente estructural de estas sorprendentes islas flotantes. Se tiene que buscar un lugar adecuado donde sea que no sea más lejos o más cerca, un lugar muy tranquilo se tiene que estar, rodeado de la totora siempre, porque en el lago abierto es más, como se puede decir, tiene bastante viento. Roger nació en las aguas del lago Titicaca. Vive con su familia en una de las islas. Y es un experto en su construcción y mantenimiento. Una isla flotante en realidad se construye en un año. Para hacer una isla flotante, el material más importante para nosotros es la raíz de la totora, ¿no? Que es esta.
lo que se llama quile en nuestro idioma aymara, ¿no? Esta raíz está compuesto 80% de algas de raíz y 20% de lo que es de tierra. Quile, ¿no? Estas raíces tenemos que conseguir viajando unos 15 o 20 kilómetros dentro de la reserva. Y entonces, en ese momento, nosotros, los 10 familias, primero tenemos que cortar, la raíz de la totora, cortar en bloques para poder trasladarlo hasta esta parte. Luego de lo que tenemos los bloques, ahora vamos a colocar un palo de eucalipto en cada esquina de cada bloque. Ahora vamos a empezar a amarrarlo. Las raíces cortadas permanecen vivas y comienzan a unirse y entrecruzarse formando una maraña. 5 o 6 meses después, la fusión se completa. Y las raíces forman un bloque inmenso y compacto, capaz de soportar el peso de las futuras viviendas. Aunque estas islas podrían desplazarse, permanecen ancladas no lejos de la orilla, en aguas superficiales, cuya profundidad no supera los 25 metros. Los huros comenzaron viviendo en tierra firme, pero la llegada de los conquistadores y los ataques de las tribus vecinas los empujaron hasta el lago Titicaca, donde encontraron un refugio seguro en el que vivir una existencia pacífica. Un hogar acuático con vegetación abundante, repleto de aves, peces y huevos. Valiosos recursos que sus descendientes siguen aprovechando. Porque en la ciudad se tiene que pagar la luz, agua, desagüe y transportarse de un lugar para otro, todo es plata. En cambio, vivir en los suros es muy tranquilo. No tienes que pagar la luz, no tienes que pagar agua, desagüe, la movilidad. El profundo y extenso lago Titicaca brinda a estos consumados pescadores un gran compendio de especies de agua dulce. Los huros suelen echar las redes durante la noche y recogen las capturas a la mañana siguiente. Las redes semanalmente ponemos 4 veces, pero nosotros tenemos que saber instalar las redes también. Buscamos las partes de donde podemos sacar más o menos unos 5 o 6 kilos. El carachi amarillo y el mauri son 2 de las especies más comunes, pero su relativa abundancia es estacional. Hoy ha habido suerte. Los peces capturados permitirán a Roger alimentar a su familia durante varios días. A pescar nos han enseñado nuestros abuelos, porque en esta comunidad siempre la actividad antigua es la pesca. Nosotros hemos tenido que seguir o mantener la cultura de nuestros abuelos. Siguiendo las costumbres de sus antepasados, los huros empuñan sus armas rudimentarias y cazan gaviotas, patos y algún flamenco en las orillas del lago. También capturan aves utilizando trampas. Tenemos que instalar ya, primero preparar un pequeño pedazo del hilo y ver en los totorales la parte más o menos donde andan las aves. Y entonces tengo que yo instalar en la parte, en su camino del ave, y entonces a la hora que llega el ave que va pasando por el camino, y el ave se va enredando en el cuello, y es muy fácil cogerlo. Los deliciosos productos que ofrece esta tierra andina, como la patata, la cañagua, la quinoa y el arroz, son muy comunes en las mesas de los isleños. Sin olvidar a la totora, que mantiene a flote sus casas. Al igual que en la ciudad, se tiene la necesidad de tener las frutas. Nosotros la fruta imaginaria tenemos como la banana, lo conocemos, la banana de los huros, lo pelamos
y es muy deliciosa. Es como la lechuga, ¿no? Nosotros conocemos como la banana de los suros, porque se pela y se come. Solamente la parte blanca no podemos comerlo, ¿sí? Lo conocemos como una fruta. Los suros construyen sus viviendas a la manera tradicional, pero han incorporado avances tan modernos como los paneles solares. Lo que no ha impedido a este pueblo ancestral preservar su antigua cultura y llevar una existencia pacífica y armoniosa cuya prosperidad depende del lago. Realmente yo le puedo indicar que la isla puede durar eterno, aunque muchos digan que no puede durar 40, 50 años, ya después la isla, porque la isla, cuando solamente puede morir, cuando se deja de mantener la isla. La capa inferior de cada isla flotante permanece sumergida en el agua, lo que hace que, con el tiempo, las totoras se pudran. Un proceso inexorable que obliga a los suros a un constante mantenimiento. Roger ha zarpado en su pequeño bote para recolectar nuevas totoras. Sí, nosotros tenemos que ver en qué parte más o menos hay la totora buena. Como la totora crece así, y tenemos que saber cortar también la totora. Tenemos que cortar más o menos 30 centímetros para arriba para que siga creciendo. Si lo cortamos de lo más abajo, la totora ya no crece. Las totoras cortadas se llevan a la isla y se colocan en el suelo formando un patrón entrecruzado. Las buenas totoras pueden mantenerse frescas hasta 15 días, pero lo normal es que solo aguanten entre 5 y 7. Los suros también utilizan esta robusta planta herbácea para construir las paredes de sus casas. Antiguamente había una casa que se llama Chujlia, ¿no? Esa era casa ancestral de nuestro ancestro, o sea, de nuestros abuelos. En esa habitación podían vivir una familia, pero ahora los jóvenes hemos tenido que modificar una habitación ya cuadrada, ¿no? Que le decimos uta, ¿no? Mayormente ahora las familias ya utilizan lo que es la habitación más grande, porque en ella ya puede vivir 2 hasta 3 familias. El reumatismo es un mal muy común entre los habitantes del lago. Un problema que los suros intentan paliar al construir sus viviendas, elevando la base sobre la superficie de la isla para atenuar los efectos de la humedad. Las casas poseen varios dormitorios, una cocina e incluso una zona de descanso abierta. Pero la vida de sus humildes habitantes no es tan idílica como parece. Melina nació y creció en una isla flotante y se enfrenta a diario a penurias y contratiempos. Y yo vivo aquí con mis hijos, a veces sufrimos de reumatismo, de la lluvia. A veces los niños van a la escuela. Porque mis abuelos, mis mamás sufren del reumatismo. Porque cuando dormimos en el peso sale la humedad, sudamos mucho y sufrimos del reumatismo. Ya no podemos caminar en 30, 40 años, ya no se puede caminar. Los habitantes de estas islas se enfrentan a otro grave peligro: los ocasionales pero fatales accidentes provocados por la falta de cableado eléctrico. Antes muchos quemaban las casas, los niños, se caía la vela. Nosotros siempre trabajamos en la noche, a veces no hay tiempo en día, y trabajamos la artesanía, vamos a pescar, a veces dejamos a los niños con la vela porque se van a apagar, sino a veces cuando se duermen no apagan la vela. Después la vela se cae al suelo
Ya se incendia toda la casa y niños más. Y ha pasado en el año 2000, se ha incendiado una casa de una familia con 3 niños. Yo vi eso y era bastante cruel cómo se quemaban. Las totoras son muy inflamables, por lo que el uso de velas y candiles es sumamente peligroso. Pero en los años 90, el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, visitó a los uros y al descubrir la magnitud del problema dispuso la utilización de paneles solares en todas las islas habitadas. Porque muchas familias quedaban incendiadas, las islas quedaban incendiadas. Él vio esa problemática. Los padres se iban de pesca o a hacer algunas actividades y los niños haciendo la tarea con la vela. Le digo, se acabó los problemas cuando ya teníamos los paneles solares, gracias al presidente. La deslumbrante belleza del lago Titicaca y el singular estilo de vida del pueblo uro no tardaron en atraer a hordas de visitantes. Pero los isleños los acogieron con los brazos abiertos y el turismo pronto se convirtió en una parte esencial de su precaria economía. Los turistas empezaron a llegar a nuestra isla hace 10 años. Y es muy importante que los turistas nos vengan a visitar, porque en la parte donde estamos nosotros es muy natural, ¿no? Siempre estamos manteniendo nuestra cultura, ofreciendo nuestros trabajos y recibiendo con mucho cariño y amor a todos los turistas que nos vienen a visitar a nuestra isla. El aumento del turismo modificó los hábitos de ambos sexos. Las mujeres tejen vistosas prendas y confeccionan productos de artesanía. Y los hombres tallan hermosas miniaturas hechas con totora, que también son muy apreciadas. También ofrecen paseos por el lago a bordo de sus embarcaciones tradicionales. Una experiencia irrepetible que solo ellos pueden ofrecer. Gracias a lo que es la visita del turismo, ya tenemos un pequeño ingreso familiar con la artesanía que nosotros ofrecemos. Pero yo quisiera que mis hijos sean más que yo, que tengan una profesión buena para el futuro. La idea mía es que yo no quisiera que mis hijos se queden acá. Yo quiero que mis hijos sean unos profesionales para el futuro. En el pasado, los isleños viajaban a tierra firme para canjear sus totoras por cereales y otros alimentos. Pero con el aumento del turismo, esta práctica ha caído en desuso. Roger sigue viajando a tierra para comprar artículos de primera necesidad, pero no piensa abandonar nunca la isla, ni las costumbres y tradiciones que aprendió de sus padres. Ahora nos hemos acostumbrado a estar con los amigos a diario, compartir la idea, demostrar la vida que nosotros tenemos, demostrar la cultura que llevamos. Ya con mi esposa vivo casado 8 años, porque en esta comunidad no existe lo que es el divorcio. Acá la comunidad vive tranquilamente y muy sano, ¿no? Y muy lejos de lo que es el divorcio. No, es muy raro para nosotros, ¿no? Eso siempre hemos podido mantener desde nuestros ancestros. Para nosotros es muy importante el lago Titicaca porque nos da la vida. Los uros forman una comunidad autosuficiente que vive en armonía con su entorno y que, siguiendo las enseñanzas de sus antepasados, continúan aprovechando los recursos naturales de manera sabia y respetuosa. El lago Titicaca es un lugar de incomparable belleza, pero sin duda el extraordinario pueblo que habita sus aguas es su mayor tesoro.
Muy lejos, en las aguas del Pacífico que bañan las costas de Filipinas, se encuentra el hogar de los Ballao. Los océanos contienen más del 96% del agua de la Tierra. Un recurso imprescindible que condiciona la vida de una de las comunidades más humildes del planeta. Los Ballao mantienen un estrecho vínculo con el agua desde el mismo momento de su nacimiento. Enfrentándose a un entorno hostil y a un clima impredecible, estos nómadas de las aguas consiguieron edificar una comunidad sencilla y feliz, lejos de la estabilidad y el confort de la tierra firme. Y aunque muchos de ellos se hayan acercado a la costa a lo largo de las últimas décadas, siempre se han aferrado a su amor por el océano e instalado su casa en un lugar desde el que puedan contemplar sus azules aguas. Los Ballao son un pueblo de navegantes nómadas siempre en busca de un nuevo emplazamiento en el que asentarse. Su historia es aún difusa, pero son muchos los que creen que se vieron forzados a huir del acoso de sus belicosos vecinos y buscaron consuelo lejos de tierra firme, lo que les otorgó el sobrenombre de Pueblo del Mar. Una de sus bulliciosas aldeas se encuentra en la provincia insular de Bohol, en la región filipina de Visayas centrales. Sus viviendas están edificadas sobre pilotes de madera, el mismo material con el que están construidas todas las casas. El jefe de la aldea proviene de una familia que se asentó aquí hace 40 años. En nuestra aldea, Tutulan-Dawis, vivimos unas 300 familias Ballao. Somos una comunidad originaria de Zamboanga, una ciudad del sur de Filipinas. Llegamos aquí hace 40 años y elegimos este lugar porque el mar es el componente más importante de nuestra supervivencia y cultura. Como marca la tradición, la pesca es la principal ocupación masculina. Jimmy es un avezado pescador que siguió el camino de sus legendarios antepasados y que ha perfeccionado sus dotes de buceador respetando su hermoso ecosistema. Su rutina diaria comienza a las 8. Antes de salir a pescar por la mañana, muy temprano, preparo mi fusil de arpones y el resto de los aparejos. Después navego con mi hijo hasta aguas tranquilas, donde pasamos el día entero pescando. Tengo también 4 hijas, pero es mi hijo pequeño, Heidi, el que viene conmigo para aprender el oficio y ayudarme si tengo dificultades. No es nada aconsejable faenar solo. Cuando llegan al punto indicado, Jimmy se prepara para la inmersión. Primero se calza sus primitivas aletas artesanales hechas enteramente de madera. Un material con el que también se hacían las gafas de buceo tradicionales. Pero Jimmy utiliza unas gafas modernas que le proporcionan una mejor visión. Después empuña su fusil de pesca submarina y comienza a ralentizar su respiración. Su mente se concentra en las aguas que se mecen bajo sus pies, adaptándose a su pausado ritmo. Antes de sumergirme, respiro hondo varias veces, pero solo lleno los pulmones hasta la mitad, porque si los llenara del todo, flotaría demasiado y no podría permanecer tanto tiempo bajo el agua. Los pescadores Ballao pueden permanecer buceando en las profundidades marinas más de 5 minutos. Una hazaña que solo es posible gracias a su prodigiosa técnica respiratoria, que les ayuda a ralentizar su ritmo cardíaco y su metabolismo
y a reducir su consumo de oxígeno. A una profundidad de 20 metros, la presión que oprime sus pulmones es hasta 3 veces mayor que en la superficie. Pero eso no es algo que asuste o desmoralice a estos consumados maestros del buceo en apnea. Jimmy se sumerge hasta el lecho marino y utiliza un singular movimiento característico de los Wayao: caminar sobre el fondo. Es una técnica de pesca que puedo practicar gracias a las aletas de madera. Bajo el agua se convierten en una especie de zuecos que me permiten caminar de forma pausada, consumiendo menos oxígeno. Utilizo las manos para contrarrestar la corriente y poder seguir avanzando con lentitud sin asustar a los peces. Andar sobre el fondo también me ayuda a ver mejor. Sin perder nunca la calma, Jimmy escudriña las aguas, y cuando localiza un pez de buen tamaño, lo encañona con su fusil de arpones, sin efectuar movimientos bruscos. Después aprieta el gatillo con enorme parsimonia y ya tiene la primera presa del día. Cada vez que capturo un pez, retiro el arpón y buceo despacio hasta la superficie. Allí me espera mi hijo, y después de entregarle el pescado, vuelvo a sumergirme. Los buceadores Wayao repiten este proceso varias veces al día, lo que poco a poco va minando su salud. Jimmy camina a contracorriente por el lecho marino. De esta forma, cuando ascienda a la superficie, la propia corriente lo empujará hasta el bote sin que tenga que nadar, lo que representa un considerable ahorro de energía. La simplicidad de esta rutina diaria enmascara el esfuerzo y la voluntad que requiere esta proeza. Una hazaña que solo es posible gracias a la fortaleza y a la técnica inigualable de los Wayao, un pueblo que vive en armonía con el mar. Encontrar moluscos de buen tamaño es un golpe de suerte, ya que su venta le reportará unos ingresos inesperados. Cuando sequemos las conchas, hablaremos con el dueño de una tienda que vende souvenirs a los turistas y calculo que nos dará 200 pesos filipinos, unos 3,5 euros. Aunque el buceo en apnea es una actividad peligrosa, los Wayao tienen un don natural que les ayuda a contrarrestar los riesgos que implica. Cuando empecé a aprender este oficio, mi padre me enseñó varios trucos para lidiar con la presión. Me explicó cómo taponar bajo el agua los oídos y la nariz. Aún así es bastante frecuente que mis oídos se infecten. Y aunque no estoy seguro, es muy posible que sea a causa de mi trabajo. A veces vuelvo agotado a casa y me pongo enfermo. Pero tengo que seguir adelante. Es lo único que sé hacer bien. Y tengo que mantener a mi querida familia. Las extraordinarias dotes de los pescadores Wayao y sus técnicas ancestrales se transmiten de generación en generación. Ahmad ha enseñado a su hijo a anticiparse a los movimientos del mar, a controlar la respiración y el ritmo cardíaco y a dominar las técnicas de pesca. Y con solo 15 años, Robin ya es todo un experto en la pesca con arpón. Mi padre me lo ha enseñado todo. Gracias a él descubrí todos los secretos del buceo en apnea y de la pesca con fusil de arpones. También me enseñó a reconocer los lugares en los que la pesca es más abundante. Todo esto forma parte de nuestra cultura ancestral, que mi padre me transmitió a mí y yo transmitiré a mis hijos. Robin aprendió muy rápido y ahora formamos un magnífico equipo. Juntos pescamos más peces y con mayor seguridad, ya que nos protegemos el uno al otro.
Los Bayao bucean en pareja para minimizar los riesgos y siempre permanecen muy atentos para evitar el posible ataque de un tiburón o para ayudar a su compañero si se encuentra en dificultades. Una vez avistamos un tiburón. Era muy agresivo y además enorme, así que tuvimos que dejar de pescar para evitar que nos atacase. Aquel día volvimos a casa con las manos vacías y nos quedamos sin cenar. Soy su único hijo, así que aprendí a pescar para poder alimentar a nuestra familia en caso de que mi padre enferme. Robin y yo formamos un gran equipo. Cuando hace buen tiempo, solemos capturar unos 5 kilos de pescado que luego vendemos por unos 12 euros. Y eso es algo que me llena de felicidad, porque sé que esa noche las necesidades básicas de mi familia estarán cubiertas. Los pescadores Bayao pasan casi todo el día faenando en el mar para contribuir al bienestar de sus familiares. Jimmy y su hijo Heidi regresan a casa al ponerse el sol tras una dura jornada. Su esposa recoge la pesca del día y tras finalizar las múltiples tareas que desempeña en la casa, comienza a preparar la cena, un sencillo plato de pescado que es la base de la dieta familiar. Después extrae la carne de los moluscos, que comerán cruda con un chorro de vinagre y una pizca de sal, y aparta los caparazones para que Jimmy los pueda vender. El mar nos proporciona alimentos variados. Es cierto que casi todos los días pescamos solo peces, pero de vez en cuando encontramos algún molusco de gran tamaño. Y eso es algo estupendo, porque son muy sabrosos, se pueden comer crudos y hacen que nuestras cenas no sean tan aburridas. El océano es nuestra casa, nuestro refugio ancestral. Él nos proporciona todo lo que necesitamos para mantener a nuestras familias. Nuestro pueblo siempre ha vivido en el mar y nunca nos separaremos de él. Los Bayao aprendieron a convivir con el océano y a adaptarse a sus caprichos. Y su herramienta principal, el fusil de pesca submarina, sigue perfeccionándose generación tras generación. Este sencillo pueblo siempre contó con recursos limitados, pero haciendo gala de su ingenio creativo, sus pescadores fueron mejorando el elemento básico de su supervivencia. Los antiguos Bayao utilizaban lanzas para pescar bajo el agua. Pero los tiempos han cambiado, y hoy estos maestros del mar utilizan un arma mucho más moderna, un fusil de pesca submarina. Un arma mortífera que ellos mismos fabrican, perfeccionan y afinan. Jimmy está confeccionando un fusil para uno de sus pupilos. Mi padre y mis hermanos me enseñaron a fabricar los panas, que es como llamamos a los fusiles de pesca. Así que ahora soy todo un experto. Jimmy comienza tallando el armazón de madera al que acoplará después un tubo de cobre. Sus hábiles y experimentadas manos esculpen el cuerpo del fusil y comienzan a darle forma. Perforar el diminuto orificio por el que pasará el hilo de nylon que sujetará el arpón es una de las fases más delicadas. Debes manejar el martillo con mucho cuidado y dar un golpe certero y preciso, porque si cometes un error y estropeas la barra metálica, tendrás que buscar o comprar otra, y no son fáciles de encontrar. Jimmy fabrica la punta del arpón
dando diestros y repetidos golpes con el martillo. Después agranda el orificio practicado hasta que posee el diámetro necesario. Fabrico la boquilla que alojará el arpón con un tubo de cobre que encuentro en la aldea. Primero corto una sección de la longitud adecuada y después comienzo a fijar el tubo al armazón del fusil con un hilo de nylon. Doy vueltas y más vueltas al hilo, porque la sujeción tiene que ser perfecta. Si no está bien fijado, no podrá soportar la tensión de la goma elástica cuando accionemos el gatillo. Y no solo perderemos el pez, sino que el fusil se partirá en pedazos. Una vez finalizada el arma, es preciso realizar una prueba para corregir posibles defectos y garantizar su perfecto funcionamiento, algo de lo que también se ocupa su experto constructor. Su capacidad de penetración y su alta velocidad son todo un testimonio del ingenio creativo de los Vallao, que empleando materiales simples y rudimentarios han sabido perfeccionar un arma tan sencilla como eficaz. Los Vallao somos expertos en la pesca con arpón. No utilizamos redes porque son nocivas para el medio ambiente. El buceo a pulmón libre y nuestros fusiles tradicionales son mejores que cualquier red. Y mucho más respetuosos. Las embarcaciones de estos nómadas de los mares siempre fueron sus posesiones más preciadas. Y aunque muchas de sus comunidades vivan junto a la costa, su importancia sigue siendo crucial. La construcción de barcos es un arte ancestral y uno de los oficios más cotizados. Feliciano tiene 55 años y pasa todo el día fabricando embarcaciones nuevas y reparando las antiguas. Mientras los Vallao sigamos pescando, siempre podré ganarme la vida haciendo lo que más me gusta. Y eso es algo que me llena de orgullo. Feliciano lleva 40 años construyendo barcos, y para él es un honor compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. Comencé a ejercer este oficio a los 15 años y tuve grandes maestros. Ellos me enseñaron los secretos de este arte maravilloso. Y ahora soy yo quien tiene un aprendiz, al que estoy enseñando a fabricar y reparar embarcaciones. Feliciano desempeña una labor insustituible. La comunidad Vallao depende del mar y de los tesoros que oculta bajo las aguas. Y si no fuera por artesanos como él, todas las familias de su querida aldea perderían su principal medio de subsistencia. Saber que su labor contribuirá al bienestar de sus vecinos es una gran satisfacción. Me encanta intentar que los botes antiguos tengan una segunda juventud. Para que no entre el agua por ninguna parte, tapo las pequeñas grietas y los agujeros con resina epoxi. Y cuando termino de repararlos, los pinto con pintura esmaltada. Una embarcación nueva de gran tamaño puede costar unos 20.000 pesos filipinos, unos 350 euros. Pero una canoa pequeña como esta no suele pasar de los 140. El estilo de vida de este pueblo de navegantes no sería posible sin estos consumados artistas. Los botes y canoas son muy importantes para los pescadores y para toda la comunidad, porque de ellos depende su sustento. Y poder contribuir al bienestar de tantas familias es algo que me llena de felicidad. Los Vallao ya no son aquel pueblo itinerante que surcaba a diario los océanos.
pero siguen aferrados a su cultura tradicional. Y esta noche es el momento de demostrarlo, con motivo de una alegre celebración. Una ceremonia nupcial de 3 días. Niñas y jovencitas ejecutan una danza folclórica en el auditorio de la aldea. Un alegre baile tradicional en el que los hombres no participan. Bailamos la danza nupcial durante las 2 primeras noches. Siempre nos maquillamos antes de empezar y nos ponemos pendientes, pulseras, un collar y un atuendo bonito que nos permita movernos. Las mujeres se dividen en grupos y participan por turnos en este vistoso y acompasado baile tradicional. Es una danza típica del pueblo Bayao, que mi madre me enseñó cuando era pequeña. Forma parte del legado cultural que heredamos de nuestros antepasados. Y yo me crié viendo a las mujeres de la aldea ejecutar sus movimientos. Es una tradición que no falta en ninguna boda. Y es muy divertido ver que, mientras nosotras bailamos, los hombres nos miran. El novio es el único hombre que está autorizado a sumarse a esta danza ceremonial. Sus armoniosos movimientos y su cuidada coreografía son un tributo a las costumbres ancestrales del pueblo Bayao. Nuestras manos se mueven como las olas. Y con el vientre y las caderas imitamos a los peces, como una muestra de agradecimiento hacia ellos. El legado cultural de los Bayao es un hermoso homenaje al inmenso océano que les dio la vida, a las aguas del profundo mar azul, con el que mantienen un vínculo indestructible. Este es el hogar de los Bayao, su refugio y su fuente de alimento. Sus embarcaciones seguirán surcando sus aguas. Su cultura seguirá rindiendo homenaje a su eterno benefactor. Y sus valerosos buceadores continuarán ganándose el derecho a considerarse los auténticos hijos del mar. Somos los Bayao, el pueblo indómito que surgió de las olas, de ese mar azul que nos da todo lo que necesitamos y que siempre será nuestro hogar. Mientras las grandes naciones sueñan con expandir sus territorios, los huros y los Bayao siguen llevando una vida sencilla en el santuario acuático que encontraron sus antepasados, manteniendo una relación íntima con su entorno y aprovechando los recursos que el agua les ofrece. Estos pueblos han sabido desarrollar comunidades activas, emprendedoras y felices en 2 de los lugares más extremos de la inmensa tierra.